Mercado Libre, vamos a entender un poquito de qué se trata esto de Mercado Libre. A veces pensar en Marketplace nos da esta idea de que la cosa está un poco cerrada, qué puedo hacer, qué no puedo hacer en un Marketplace. La realidad es que yo considero que Mercado Libre en toda la región, desde México para abajo, es el Marketplace número uno. Bueno, no es que lo considero yo, lo dicen los números, pero entiendo que es uno de los principales motores de crecimiento para cualquier estrategia de e-commerce, ¿no? Si vos sos un vendedor, o sos un profesional que trabaja en una gran empresa, o sos un consultor que va a asesorar a alguien en su, digamos, dinámica de e-commerce, tenés que tener en cuenta Mercado Libre porque es un buen motor de crecimiento. ¿Y qué es esto de ser un motor de crecimiento? Bueno, es como, imagínense como si fuera el motor de un auto, ¿no? Algo que está, que provee la energía para que la cosa se mueva, ¿no? Y un buen motor de crecimiento tiene algunas características. Bastantes, pero bueno, vamos a concentrarnos en 3 características fundamentales para que les permita entender o para que les permita interpretar qué es lo que quiero decir con esto de Mercado Libre como motor de crecimiento. La primera es el disparador, ¿no? En Mercado Libre las cosas empiezan con las publicaciones. Y la realidad es que publicar es gratis, más allá del esfuerzo por tener que publicar, publicar es gratis. Volvemos para atrás, Jay, no, se me fuiste de la presentación. Publicar es gratis, la realidad es que podemos publicar y nuestro driver, nuestro puntapié inicial no tiene ningún esfuerzo, a diferencia de otras plataformas que por ahí primero tenemos que hacer publicidad para atraer el usuario. Lo segundo es que la velocidad de crecimiento es muy rápida. La realidad es que un vendedor puede empezar y convertirse en vendedor Platinum en aproximadamente 4 meses, lo cual es muy rápido. Y lo tercero y más importante es que hay muchísima masa crítica, hay muchos usuarios buscando. En esta dinámica es donde tenemos que entender cuál es el rol de la plataforma, cuál es el rol de Mercado Libre y cuál es nuestro rol. Acá me gusta interpretarlo con esta bici, ¿no? La rueda de atrás es Mercado Libre, que le mete la fuerza, que me mete los clientes, y la rueda de adelante es el vendedor o el consultor o la agencia, lo que hace es darle un poquito de dirección. ¿Para qué? Para que podamos dirigir ese tráfico y se termine por concretar, termine en una venta, termine en un cliente que se elige quedarse con el producto. Ahí pasamos al siguiente slide. En este concepto, yo lo que les traje son algunas técnicas básicas, una para cada etapa del embudo, pero basadas en este criterio, ¿no? Que si escucharon, si estuvieron atentos en las charlas anteriores, es una forma de pensar el growth y es una forma de elegir qué cosas vamos a hacer. Lo primero es que son técnicas de alto impacto. Bien, si aplican estas cosas van a lograr verdaderamente un impacto muy fuerte en su conversión de ventas. Lo segundo es que son de alta confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que ya pasamos por la etapa de experimentación. No son hipótesis que tenemos que validar. Son hipótesis ultra validadas e implementadas por los mejores vendedores de la plataforma. Y la tercera, y más importante, es que son de muy bajo esfuerzo, ¿no? Hace unos años me encontré con una estadística que está muy buena, que es que el 75% de las personas no hace lo que aprende. Bueno, hay que focalizarse en cosas que podamos hacer todos. Entonces, en el siguiente slide vamos a ver el embudo de ventas de Mercado Libre, cómo funciona este embudo de ventas de Mercado Libre. Un embudo básicamente lo que hace es ir filtrando, ir achicando y va decantando las personas que tienen intención de compras. Entonces, todo empieza con una visita. En Mercado Libre todo empieza con una visita. Hay una publicación, esa publicación generó una visita. Esa visita eventualmente puede generar o una pregunta o una compra. ¿Bien? Y después de esa compra va a llegar el momento de revelación, que es el momento donde el cliente recibe el producto. ¿Y por qué movemos el momento de revelación al momento donde el cliente recibe el producto? Porque en los marketplaces lo que pasa, lo que suele pasar, es que terminamos bajando las barreras de compra del cliente y diciéndole, bueno, mirá, si lo que compraste no te gusta, no te sirve, no es lo que esperabas, lo podés devolver. Entonces, entendiendo esta dinámica, tenemos que incorporar esta parte física, ¿no? Movernos del digital, nos visitó, nos preguntó, nos compró, y nos movemos a la recepción del producto y a la, digamos, definición final del cliente diciendo, me quedo o no me quedo con el producto. Vamos a hablar de lo que pasa en el primer punto, que es la visita. En el próximo slide
vamos a entender la primera diferencia que encontramos entre un marketplace y otras plataformas. ¿Bien? Cuando nosotros hacemos campañas, hacemos acciones, lo que sea que generemos en cualquier lugar del digital, generalmente tiene una visión proactiva, ¿no? Proactivamente elijo con quién me voy a comunicar, elijo cuál es mi segmento de clientes, elijo las cosas que voy a decir en función de una persona, ¿no? Hay alguien que está del otro lado, que yo trabajo para comunicarme con esa persona. Dentro de esta dinámica donde yo voy a definir el cliente en cualquier medio tradicional, en Mercado Libre funciona al revés, ¿bien? ¿Cómo funciona esto? Yo tengo mi publicación y dentro de mi publicación entra un montón de gente, entran un montón de perfiles y la realidad es que yo no sé quién es esa persona que entra, ni tampoco puedo elegir quién es esa persona que entra, ¿no? Cuando ustedes hacen una campaña de Facebook van a hacer una segmentación por intereses o de AdWords o lo que sea. Bueno, acá no podemos hacer esto, salvo que hagamos publicidad, que es otra película, no podemos hacer esto. Entonces, tenemos una publicación que recibe un montón de gente. Bueno, ahí tenemos que hacer el switch, ¿bien? Y en vez de tener una segmentación proactiva donde yo elijo el cliente, yo cambio en función del cliente que recibo, ¿bien? Entonces, tengo una publicación, esa publicación empieza a tener visitas, y en función de esas visitas, a través de lo que aprendo por lo que me preguntan, a través del diálogo que trato de generar, empiezo a modificar mi mensaje en función de la persona que viene. ¿Bien? Les doy un ejemplo muy simple. Yo tengo, obviamente, Mercado Libre puesto en mi celular, como la mayoría de los mortales del país y de la región. Cuando yo pregunto, pregunto de una manera. Ahora, cuando mi hija, que tiene 10 años, agarra el teléfono y me dice, che, papá, quiero comprar tal cosa, y yo le digo, búscalo, ella navega, pregunta, mira de otra manera. Bien, entonces, las publicaciones que sean para ella tienen que estar dirigidas para ella. Cuando yo empiezo a pensar esto de manera reactiva, digo, bueno, a ver quién es el público que me está visitando y empiezo a tener ese modelo mental hacia eso, lo que tengo que buscar es un encaje entre mi propuesta y lo que el cliente busca y un encaje en el lenguaje de mi publicación y en el lenguaje que maneja el cliente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar conmigo, que soy un tipo de 43 años, que con mi hija, que es una nena de 10 años. ¿Bien? Y ambos somos consumidores. ¿Qué le pasa a la mayoría de los vendedores? Tratan a los dos consumidores de la misma, o a los 10 consumidores de la misma manera. Entonces, si ustedes logran un encaje entre las personas que visitan sus publicaciones y la forma en que le hablan y la propuesta, van a lograr hasta un 40% de mejora en este indicador de interés, ¿no? La relación entre visita-pregunta o visita-compra. Segundo punto, vamos a las preguntas. Recibimos preguntas. Bien, entró la visita, una vez que entró la visita yo la identifiqué, me comuniqué a través de mi publicación, hice un diseño ajustado hacia mi cliente, recibo una pregunta. Bien, ¿qué tipo de pregunta recibo? ¿Qué es lo que me están preguntando? Yo básicamente puedo tener 3 tipos de preguntas. Las preguntas operacionales, las preguntas técnicas y las preguntas de proposición. ¿Bien? Las preguntas operacionales son las que tienen que ver con el envío, con el costo, con el transporte, con el horario, con cualquier cosa que tenga que ver con materializar esa operación. La pregunta técnica es la que tiene que ver, por ejemplo, con las medidas de un producto. No sé, vas a comprar una heladera. Bueno, che, ¿cuánto mide la heladera? O ¿cuántos motores tiene esta heladera? O es no frost. Y la pregunta de proposición es la que te dice, bueno, che, si te la compro ahora, ¿me la podés entregar a la tarde o me la podés entregar mañana? Bien, hay 3 tipos de preguntas. Particularmente, y miren qué simple y qué interesante, si ustedes se concentran en las preguntas técnicas, son las preguntas donde el comprador todavía no eligió el producto que va a comprar y todavía no eligió a quién se lo va a comprar. Fíjense qué interesante esto. Bien, entonces tengo un comprador que entró a mi publicación, que de alguna manera yo me ajusté a su lenguaje,
cuando me hace una pregunta y yo detecto que es una pregunta técnica, me concentro en atenderlo. Y acá hay una diferencia que tenemos que entender. Una cosa es responder y otra cosa es vender. ¿Bien? Cuando yo me concentro en responder, es una tarea. Listo, te respondí. Ahora, cuando me concentro en vender, cuando me concentro, mejor dicho, a mí me gusta más decir, más que en vender, en atender al cliente, en conocerlo, cuando me concentro en ese lugar, mi cabeza funciona de esa manera. Si yo me seteo con modelo de atención al cliente, che, te tengo que atender, tengo que ver si esto que te voy a vender es para vos, y le doy mucha atención a la pregunta técnica, voy a mejorar hasta un 30% mi conversión de ventas. ¿Por qué? Porque es mucho más probable que el cliente que se sintió atendido me compre. Ustedes como consumidores, ¿no? Métanse en Mercado Libre. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto va la medida de tal heladera? Y la respuesta es 1 metro por 70 por 45. Listo, ya está. Ahora, che, esta es la medida, pero ¿por qué me preguntas la medida? ¿Qué necesitas? ¿Más grande, más chica? ¿Tenés algún problema donde la vas a colocar? Eso que incita al diálogo que pasaría en un local por ahí, aumenta muchísimo la conversión. Bien, tercer punto. Compra. Llegamos al cliente que eligió el producto. ¿Qué va a hacer Mercado Libre cuando vos vayas a hacer tu checkout? Va a darte más opciones. ¿Para qué? Para que incrementes el carro de compras. Esto es natural de la plataforma. No tenemos que programar nada, no tenemos que hacer nada. Naturalmente Mercado Libre nos va a dar esta herramienta y le va a dar al cliente esta herramienta. ¿Qué nos pasa? Que como vendedores a veces pensamos la publicación de manera individual. Es una sola publicación, estoy vendiendo, por ejemplo, en este caso yo le puse la canilla, el grifo de cocina, ¿no? Lo pensamos como producto individual, cuando en realidad tenemos que pensarlo como un sistema de publicaciones. Y este caso me pasó a mí acá en cuarentena, encerrado en casa, se rompió la cocina, se rompió la canilla, yo la abría, perdía, la cerraba, seguía perdiendo agua, digo, bueno, la cambio. Busco en Mercado Libre, canilla de cocina, aparece la canilla, cuando voy a hacer el proceso de compra digo, pará, necesito los flexibles son esos cañitos que van de la canilla a la pared. Digo, necesito los flexibles. Me meto en más productos del vendedor y no tenía flexibles. ¿Qué había? Otras canillas, espejos, inodoros, un montón de productos, pero no el producto complementario del producto principal. ¿Bien? Si ustedes piensan su canilla con su flexible, van a pasar de pensar en publicaciones a sistemas de publicaciones. Y en esta nueva era se piensa en sistemas de publicaciones porque tenemos que solucionarle los problemas al cliente. Cada vez que hagas una publicación o cada vez que asesores a alguien con una publicación, tenés que pensar en cuál es el sistema que acompaña a esa publicación. Si haces esto, vas a ayudar a tu cliente a resolver un problema y además vas a aumentar un 30% tu ticket promedio. ¿Bien? Compramos, visitó, preguntó, compró, recibió el producto. Siguiente slide. ¿Qué hacemos? ¿Nos gusta, no nos gusta? ¿Lo podés devolver, no lo podés devolver? Saquemos de lado los problemas de transporte que todos conocemos, que pasa acá y que pasa en todo el mundo. ¿Qué problemas puedo anticiparme yo que tenga el cliente? Que no le guste, que no sea lo que esperaba, que el color no era el de la publicación. Bueno, ¿cuál es la mejor forma de anticiparnos a estos problemas? Ir para atrás, ir para los últimos 30 días y analizar cuáles fueron los reclamos de los usuarios que ya recibieron ese producto. Y una vez que yo identifique eso y lo pueda tipificar, pueda formar los mecanismos preventivos para que al próximo usuario no le pase. Si yo tengo un problema con un color de producto que difiere de la publicación al de la foto, bueno, tengo que tratar de ponerme antes y mandarle una foto distinta al usuario, o mejorar la publicación, o decirle, mirá que el rojo no es tan rojo, te mando una foto, ¿para qué? Para que el cliente no se decepcione, ¿no? El problema pasa cuando hay una diferencia entre la expectativa y la experiencia. Si vos te anticipás simplemente con esta idea de ir un pasito atrás y entender y aprender de lo que ya te pasó, porque esto se trata de aprender de lo que hacemos, vas a ver que vas a poder solucionar tus problemas para adelante. ¿Cuánto? Hasta en un 25%. Vas a poder bajar tus reclamos y devoluciones en un 25% solamente yendo para atrás, viendo lo que te pasó y metiendo un mecanismo para adelante. Bien, recap. Visita, pregunta, compra, recepción. 4 tips,
4 hacks de alto, alto impacto para implementar a partir de ahora, sin ningún esfuerzo, en tu negocio. Muchas gracias.